hay un consenso cada vez mayor a nivel científico de los vínculos que hay entre los modos de desarrollo, los modos de producción y el fenómeno del calentamiento global. Nosotros tomamos como referencia en realidad el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es bastante claro al respecto. Este es un grupo que se creó para investigar justamente, no para investigar, sino para recopilar toda la información científica existente sobre cambio climático, lo que se va produciendo en todo el mundo. Son 2.500 científicos de todo el mundo. Si se analizan las curvas que indican el calentamiento global y las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, hay otros, se ve que hay una relación directa y que a partir de la revolución industrial justamente es donde se produce el pico y el crecimiento exponencial de las curvas tanto de calentamiento global como de emisiones. Entonces, partiendo de esa idea de que puede haber otras causas naturales que pueden acelerarlo, que pueden, digamos, explosiones solares, hay distintos fenómenos en la historia de la humanidad, no de la humanidad, de la Tierra, distintos procesos de calentamiento a lo largo de la historia, pero lo que se está dando actualmente va bastante ligado y está bastante bien demostrado, o por lo menos hay consenso científico en eso, creciente de la relación. Lo que estamos viviendo hoy, además, que eso creo que es muy importante tener en cuenta, es que los procesos naturales se dan en tiempos naturales, en los tiempos de la naturaleza. Entonces los procesos, por ejemplo, de glaciación, los procesos, no sé, cualquier proceso que uno analice en la historia se da en tiempos geológicos, en tiempos naturales, justamente, que permiten la adaptación de los ecosistemas. Lo que está ocurriendo ahora es que es un crecimiento en un ritmo completamente distinto al que sería el natural, y esto impide que las especies o que los propios ecosistemas se vayan adaptando. Entonces se empiezan a producir cambios drásticos en el propio funcionamiento de los ecosistemas. Entonces esto trae, por ejemplo, dificultades desde nuestro lado para poder prever lo que puede ocurrir. Hay puntos ya donde son tales los niveles de alteración de los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas que a uno se le hace imposible o muy difícil poder prever los comportamientos en adelante. Y esto tiene impactos en toda nuestra vida, en todo el desarrollo de nuestra vida, porque conocemos un clima, conocemos determinadas estaciones, sabemos cuándo cambian, cuándo llueve, cuándo sabíamos. Y eso, y la gente que trabaja sobre todo en el agro, por ejemplo, está sintiendo ya fuertemente este tipo de consecuencias, ¿no? Los cambios en los patrones de lluvias, de vientos, de épocas de sequía súper pronunciadas, con épocas después de lluvias intensísimas, fenómenos que no se daban en sus regiones, no sé, climáticos, ¿no? Como tornados y que se empiezan a producir en otras regiones. Yo creo que en los últimos años recién nos empezamos a dar cuenta que es algo que ya está ocurriendo y que ya no es el simple anuncio de que va a aumentar la temperatura, sino que empezamos a sentir en concreto las consecuencias. Y algo que es realmente paradójico del cambio climático, pero que ocurre con muchos otros problemas y conflictos ambientales, es que un problema que aparentemente afecta a todos, no es tan así, que afecta a todos de la misma manera, digamos. Entonces, en el cambio climático en particular es un ejemplo muy claro. Los países y los sectores de la población, ¿no?, que más consumen y que más emiten gases de efecto invernadero, son los países más ricos, los más industrializados. Yo hablaba de que a partir de la revolución industrial que se acelera la emisión de estos gases, y sin embargo los países y las poblaciones que más van a sufrir las consecuencias, o que ya están sufriendo las consecuencias, son los países más pobres y los que tienen menos condiciones para adaptarse o para luchar contra los problemas y las consecuencias que va a traer el cambio climático para sus regiones. América Latina es una de las regiones más impactadas, en especial Centroamérica y el Caribe. O sea, los países que más van a sufrir son las islas y los más pobres. Pero en todo el continente, digamos, y todo el mundo se va a ver afectado.
En particular, en América Central, como decía, por la aceleración de los efectos, más que por el aumento de temperatura, por la aceleración de todos los eventos climáticos extremos. Entonces, regiones que ya son afectadas por eventos climáticos extremos van a tener una aceleración y regiones que no eran van a empezar a sufrir fenómenos que antes no sufrían. Y más allá de esto, un problema serio es las zonas costeras son un problema serio. La mayor cantidad de las ciudades más grandes, digamos, más importantes y las actividades económicas más importantes de muchos de nuestros países están ubicadas en franjas costeras. El tema de los glaciares en las zonas andinas tropicales y subtropicales en particular, porque va a generar un estrés hídrico importante, ya empezó ya tiene un impacto, ya se están derritiendo y esto en el largo plazo, digamos, en el medio plazo va a ser una consecuencia grave. También en las regiones andinas más australes, ¿no? Hay procesos de derretimiento importantes de glaciares. Esto va a afectar en muchas regiones que son dependientes de la hidroelectricidad, por ejemplo, porque va a cambiar la disponibilidad de agua en las represas. Para la agricultura, por supuesto, va a tener efectos devastadores, junto con la falta de posibilidad de prever lluvias o los cambios en los patrones de lluvias, diría, y los periodos acentuados de sequías y de inundaciones. Entonces el sector del agro va a ser particularmente afectado, el sector de turismo va a ser particularmente afectado, eso ya hablando en términos de sectores económicos, ¿no? De actividad productiva. Después va a haber muchos efectos que van a tener que ver con el traslado de industrias y no de poblaciones, ¿no? Lo que yo decía hace un rato, muchas de las principales actividades centros productivos y poblaciones están en zonas costeras. Muchas de ellas se van a ver afectadas por daños en infraestructura, por elevación del nivel del mar, por efectos climáticos. Entonces son todos cambios muy grandes que ya comenzaron a ocurrir y que se van a ir acelerando y acentuando. Va a haber fuertes impactos en toda la región, también en la industria pesquera. Esto es por la afectación de los manglares y también porque están afectándose por los cambios de salinidad y de temperatura del mar. Se están afectando, se producen cambios también en las corrientes marinas y en la inmigración de peces. Entonces muchos pescadores artesanales y sistemas de producción en la industria pesquera se ven afectados también tanto por la pérdida de biodiversidad en zonas de manglares como por estos cambios en las corrientes y los procesos marinos. Cada país y cada población va a vivir situaciones particulares y tendrá que tener sus estrategias de mitigación y de adaptación. Y digo mitigación porque la mitigación es lo que puede permitirnos hacer más fácil la adaptación. O sea, si no empezamos desde hoy mismo a trabajar en la mitigación, esto es, en reducir las emisiones que estamos haciendo a la atmósfera, cada vez se vuelve más difícil hacer la adaptación y más imprevisible lo que puede ocurrir. Entonces la mitigación es importante aún sabiendo que ya los efectos, hay algunos que son irreversibles y que vamos a sufrirlos, aunque mitiguemos, vamos a seguir sufriendo efectos por mucho tiempo. Cuando hablamos de consecuencias en el modo de producción, por ejemplo, el sistema productivo es concreto, no es una cosa abstracta, es mi empleo, mi trabajo, mi fuente de vida, de recursos, de ingresos, se va a ver afectada. Entonces nos preguntamos siempre, y surge siempre esta pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como trabajadores, como sindicatos, frente a un tema de este tamaño, digamos? En las negociaciones internacionales, desde la cumbre de Río, en Río 92, en 1992, los sindicatos tenemos un espacio que tenemos que ocupar en todo el proceso de negociaciones ambientales. Somos uno de los grupos principales definidos en la Agenda 21. Tenemos, en la negociación de cambio climático, tenemos un estatus de parte interesada, constituency se llama en inglés. El movimiento sindical tiene un lugar
Tiene que tener posiciones unificadas para poder tener una voz en esa negociación, y dialogadas, que es lo que tratamos de hacer con el resto de los sectores de la sociedad civil. A nivel regional, a través de la CCA, por supuesto, también tenemos un lugar de articulación muy importante, y desde donde pensar en políticas regionales y en estrategias regionales para enfrentarlo. Y a nivel nacional tenemos varios espacios. De un lado está que la negociación, si bien nosotros somos considerados parte interesada y estamos en el espacio de negociación, la negociación la hacen los gobiernos y los negociadores. Entonces, por más que nosotros tengamos nuestras posiciones, nuestras ideas y podamos expresarlas, las posiciones que se negocian son de los países. Entonces, ahí tenemos una tarea muy importante como movimiento sindical, que es hacer con que nuestros países, nuestros respectivos países, lleven en su propia agenda nuestros intereses. La negociación que se está llevando en este momento, y pese a lo frustrante que fue el proceso de Copenhague y la COP, la conferencia de las partes que se realizó en Copenhague, en ese sentido el movimiento sindical tuvo una acción muy buena y con un resultado que yo considero muy bueno. Se hizo un trabajo a nivel de los países para incluir la demanda sindical, centrándose en el concepto de transición justa, que es un concepto que construimos colectivamente y que lo construimos también junto con la OIT. Se consiguió incluir en los textos de negociación tanto la garantía de la transición justa para la fuerza de trabajo, esto es, que las medidas y las políticas de cambio climático tienen que llevar en cuenta que los costos no sean pagados por los trabajadores, o sea, políticas de formación, compensación, el apoyo que sea necesario, siempre tener cualquier política, tanto de mitigación como de adaptación, tener en cuenta a los trabajadores en esa transición, con trabajo decente, que no es menor la palabra trabajo decente dentro del texto también de la negociación. Finalmente ese texto no fue discutido no fue aprobado como acuerdo o en el segmento de alto nivel, pero el haber introducido en las agendas de los gobiernos y en la agenda de la negociación ese concepto para el movimiento sindical fue muy importante, y es resultado de la acción sindical que se realizó no solo a nivel internacional, sino también en muchos países para conseguir que los gobiernos apoyen la idea y la sustenten en la discusión. Las políticas de adaptación y mitigación, más allá de lo que se negocia a nivel internacional, se definen a nivel nacional y se definen en nuestros países y las definen nuestros gobiernos. Y ahí es el punto clave donde la acción sindical puede tener un rol fundamental. Y finalmente la acción que hacemos cada uno de nosotros en el día a día y como trabajadores organizados, no solo como individuos, en nuestros lugares de trabajo. Entonces ahí también tenemos una acción sindical que es importante. En América Latina tenemos mucha experiencia en trabajo con nuestras bases y en los territorios. Si estamos hablando de que es necesario modificar los procesos productivos, que es necesario cambiar el modo en que producimos, como trabajadores nosotros somos clave en el proceso, un factor clave en el proceso productivo, y tenemos la posibilidad de realmente ser un actor de cambio y de transformación de los propios procesos productivos.